¿Cómo está, doctor Román? ¿Me está escuchando? Sí, muy buenos días, ¿Qué Jimmy. tal? Estoy escuchándolo bien. A Ya, veces hay unas interferencias, pero bueno. lo escucho bien. Vamos a ver. Doctor Román, usted interpuso una acción en la Corte Constitucional porque usted demanda su derecho de asumir la presidencia de la Judicatura. ¿Cuáles son los fundamentos para argumentar esto? A ver, el objeto de la acción extraordinaria de protección es siempre contra sentencias pronunciadas y dictadas por los jueces. Entonces yo interpuse esta acción extraordinaria porque consideré que los jueces, tanto de primera como de segunda instancia, no resolvieron primero todos los puntos del debate que yo planteé. Segundo, ellos en las sentencias no reconocieron o no analizaron el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional cuando interpretó o dio sentido al contenido de las resoluciones del Consejo de Transición. Es decir, cuando el doctor Julio César Trujillo le solicitó a la Corte Constitucional de cuál era el nivel de las resoluciones que había tomado el Consejo Transitorio, entonces la Corte hizo una interpretación y ese dictamen es obligatorio para los jueces. Entonces, bajo esos aspectos, los jueces no tomaron en cuenta y en el momento de la resolución dejaron de lado. Entonces, ahí es el primer cargo que hice contra las sentencias es contra la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque teniendo una norma como el dictamen interpretativo, ellos hicieron caso omiso. Ese es el primero. Y como consecuencia de ese primer cargo, también hay una falta de motivación por falta normativa, es decir, en su argumento, en su motivación, los jueces tampoco dejaron claro que teniendo esta norma hicieron un caso omiso y por lo tanto afectan a la motivación. También el tercer cargo es el asunto del trabajo, ¿no? Por cuanto, en ese sentido, yo desde que no puedo ser presidente del Consejo de la Judicatura, eh, la resolución del director y del pleno de los tres vocales que votaron para colocarlo como presidente ocasional o encargado al doctor Fausto Murillo, entonces ellos me convocan a las sesiones a las cuales yo me excuso y por lo tanto yo no he asumido esa vocalía y no estoy recibiendo ninguna remuneración del consejo y tampoco puedo ejercer la profesión. Entonces ese es el tercer cargo, el cuarto cargo, entonces para que yo haya interpuesto la extraordinaria de protección. Doctor, ¿quién está o quiénes están, según su criterio, atrás de esta intención de impedir que usted asuma la presidencia de la Judicatura de acuerdo pues, a lo que usted ha venido recogiendo como experiencia en estos tiempos? A ver, bueno, yo considero que en un primer momento hubo la interferencia del señor presidente de la Corte Nacional con una comunicación enviada al director general diciendo que yo, como no soy representante o no fui parte de la terna de la Corte Nacional, sino de la terna de la Fiscalía General, yo no podía asumir. Ese es el fundamento inicial. Y después, claro, se pusieron de acuerdo para hacer una sesión y esa sesión fue la que me convocaron y asistí para impugnar a la sesión y en ese momento se tomó la decisión. En el transcurso de toda esta experiencia que usted me dice, claro, van saliendo hechos y circunstancias en las que uno se va dando cuenta que ha habido algunos intereses desde el punto de vista político que, que se iniciaron, me parece, en el gobierno y en los asesores presidenciales, a los cuales ellos tomaron esta reunión, me parece, entre el jueves 2, que renuncia la doctora Maldonado, y la mañana y tarde del día 3 de febrero, en la que fueron reunidos en el pleno, con el pleno de la Corte Nacional. Esa parte no la tengo clara, pero creo que se reunieron ahí para tomar la decisión en ese sentido con los jueces nacionales, los vocales del Consejo de la Judicatura y me parece con la presencia del asesor presidencial. Ya. El hecho de ser usted parte de la terna de la Fiscalía, ¿no era un impedimento o no es un impedimento para que asuma la presidencia de la Judicatura? Mira,
el problema nace en que cuando fuimos convocados a la consulta del 2018, eh, se hizo esta pregunta justamente para crear un consejo transitorio, y este consejo transitorio se le dio facultades según la Corte, el dictamen interpretativo de la Corte se le dio competencias ordinarias y extraordinarias. ¿Para qué? Para evaluar, cesar y designar nuevas autoridades. Entonces, en este periodo extraordinario, el Consejo Transitorio tenía estas potestades, estas competencias extraordinarias para poder hacer estas situaciones. Y le dice la Corte, efectivamente tiene que hacer con el artículo 208 y el 179, tiene que elegir las dignidades que eligió, y ahí está incluidas el Consejo de la Judicatura. Entonces, en estas potestades extraordinarias de transición, porque acuérdense, transición es pasar de un modelo que está en crisis, que era ordinario, que entró en crisis. La transición es este proceso de que se lanza un puente para que exista y pasemos a otro proceso ordinario. Entonces, nosotros en este proceso de transición fuimos elegidos, y el Consejo Transitorio, en el momento que hizo la evaluación del Consejo de la Judicatura, que estaba siendo presidente el doctor Gustavo Yal, ahí hizo la evaluación y lo cesó en esas funciones. Por eso es que realiza la convocatoria a las funciones del Estado, envían las ternas y hacen el concurso y hacen la designación. Entonces, en la designación que hacen el 23 de enero del 2018, 19 me parece, que ahí es donde ellos deciden eliminar dos postulantes de la terna de la Corte Nacional, y eligen a la tercera, que era la doctora María del Carmen Maldonado. Pero antes de eso ya eligieron todos los 4 vocales anteriores, entonces yo quedé fuera de esa elección primaria, ¿no? Entonces, en esas facultades, la Corte dice, además, todas las interpretaciones o todas las resoluciones del Consejo Transitorio son normas constitucionales, pero sí tienen que ser interpretadas con el fin de no afectar la transición. Entonces, ahí viene esta particularidad, ¿no? Entonces, tiene el 179, eligieron efectivamente a la que vino, provino de la terna. Pero la elección del suplente ya les dejó en estas facultades del fin de la transición, es en las que ellos me ponen como vocal suplente, y al ponerme como vocal suplente yo entro a ser parte de una norma constitucional de aplicación directa, y que podríamos decir hay un conflicto entre 2 normas constitucionales, que es la 179 y la norma que efectivamente, digamos, dio el Consejo Transitorio, pero que fue solucionado a través de ¿qué? Del dictamen interpretativo, que también tiene rango constitucional. Entonces, ahí es donde tenemos un conflicto de 3 normas constitucionales. Pero nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta, Jimmy, es que el dictamen manda ¿a qué? Al fin de la transición. Entonces, mi elección es para no afectar la transición. Por eso es que el transitorio me designó como vocal suplente, y cuando se produce la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado, existen 2 normas de carácter legal, que son el 258 y el 262. El 258 del Código Orgánico de la Función Judicial dice, más que todo en su contenido y en su texto, dice, se redactó en esta forma, que ante la falta del titular, el alterno le sucederá con todos los derechos y competencias. Es decir, el momento que se produjo el vacío, yo tenía en la elección de ser suplente pasar a ser titular. Entonces, doctor, bajo esa denominación es que yo he presentado las acciones de protección y ahora la extraordinaria. Doctor, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo, doctor. No le escucho. Doctor, Omar Jaén le saluda. Buenos días. ¿Sí me escucha? Hola, Omar. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por su tiempo. A ver, doctor, ya he explicado la parte jurídica, pero lamentablemente esto también es político. Hay muchas personas que consideran que, o casualidad, dicen, no procede o no avanza en la Asamblea Nacional la destitución de los 3 vocales de la Judicatura, entre ellos el señor Murillo, que actualmente está en la presidencia de la Judicatura,
no se alcanzan los 92 votos, se quedan a 5, y días después, o creo que sí, 48 horas después, la Corte Constitucional informa que dio paso a su acción de protección, y es más, una semana después ya se dio la acción, ¿no? ¿Verdad? La audiencia, hasta donde yo tengo entendido. Sí, dígame, doctor. Sí, a ver, ahí el paréntesis para que no quede. A mí me admitieron la acción extraordinaria más o menos un mes y medio atrás, casi 2 meses atrás. Ok. Es decir, yo ya estaba admitida. Lo que hizo la Corte es el miércoles, antes de la votación, entró, los miércoles la Corte sesiona para conocer sus sentencias y todo eso, y ahí es donde declara de carácter prioritario mi caso. Eso es, ¿no? Es decir, la Corte no está trabajando con el ámbito político. Parecería que por coincidencia, como dice Omar, cae siempre. Es decir, vean, yo siempre digo, yo no he buscado la cuestión política. No tengo nada que ver con el juicio político, pero, por ejemplo, cuando el doctor Iván Saquicela sacó la terna o quitó la terna, coincidencialmente yo al día siguiente tenía planificado, me acuerdo, presentar, no recuerdo si la acción extraordinaria, y vean, coincidencialmente pasaba esto como que estuviéramos puestos de acuerdo. Es decir, ha habido coincidencias, por lo menos con mi caso. La cuestión política yo no me he metido en ningún momento, pero parecería que hay una conexión. Claro. Que al final de los días parecería que existe una conexión, pero ¿Cómo? No hay tal conexión. Dentro de lo posible, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo fue la audiencia en la Corte Constitucional? Yo sé que allá es muy técnico el tema, pero usted, ¿cómo vio las argumentaciones de las partes, todas las personas que han presentado amicus curiae? ¿Cómo se desarrolló esa audiencia, perdón? A ver, Omar. Entonces, cuando ya la Corte señala la prioridad, la jueza sustanciadora llamó enseguida a la audiencia, porque así normalmente es la Corte, ¿no? Entonces ya cuando declara prioritario, manda a la audiencia, ¿no? Entonces, en la audiencia, como me estás haciendo la pregunta, los argumentos fueron los que yo le dije a Jimmy, es decir, y además el abogado técnico se concretó justo solo en el de la seguridad jurídica, porque no hubo más tiempo. La jueza nos dio solo 15 minutos y en 15 minutos teníamos que exponer todo más o menos los argumentos. Entonces, claro, si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, quién sabe, nos llevaba unos 20 minutos, unos 30 minutos. Entonces, ¿qué intervino? Yo, ¿no? En primer lugar, de ahí vino el Consejo de la Judicatura, Procuraduría General del Estado, y se lo receptó como un tercero perjudicado al Pleno de la Corte Nacional. Entonces, vino también el Pleno de la Corte Nacional. Entonces, considero que los argumentos fueron por parte nuestra para fundamentar la acción extraordinaria y los 3 intervenciones posteriores para contrarrestar cada uno de los argumentos que habíamos presentado. Entonces, decir que no han incumplido las sentencias, el dictamen interpretativo, que existe motivación completa, y en la intervención del representante, del abogado técnico, del doctor Ernesto Albán Ricaurte, en la audiencia, sostuvo que, claro, el origen histórico de la norma era justamente que sean siempre los jueces los que intervengan. Ese fue el argumento principal del doctor Ernesto Albán Ricaurte, representante, abogado del Pleno de la Corte Nacional, pero se olvidó siempre se olvidan del dictamen interpretativo y de las competencias extraordinarias del Consejo. Ahora, doctor. Es decir, tienen esta memoria selectiva, ¿no? Doctor, ¿usted cuándo estima que podría haber ya una resolución, un fallo por parte de la Corte con respecto a este caso? El día de ayer, Omar, te doy una noticia, ya la Corte, la jueza sustanciadora pidió a Secretaría General que incluya en el orden del día el proyecto de sentencia de mi caso. Entonces, esa situación, según la experiencia, podría ser posiblemente, no tenemos interferencia, no tenemos una información interna, entra al Pleno, el Pleno el día miércoles trata esta sentencia. Entonces en ese momento puede suceder 2 situaciones, o que decidan votar unánimemente por el fallo que propone la jueza sustanciadora,
o en su efecto va a haber ciertas jueces que digan estar de acuerdo, pueden votar, salvar el voto, puede haber votos concurrentes y conforme a esa situación, ¿qué puede suceder? O pueden hacer observaciones al fallo de la jueza sustanciadora. Es decir, entonces, con esta situación si es que votan unánimemente, el día viernes me podrían ya notificar la sentencia. Ya. Si es que hay estas otras circunstancias que votan voto salvado, votos concurrentes, eso podría ser posiblemente que se demore una semana o unos 15 días más. Perfecto. Dependiendo la profundidad del fallo. Entonces, el fallo va a salir, y ahí va Omar, coincidencialmente otra vez, puede estar saliendo en las fechas del juicio político de la reconciliación. Entonces, parecería que siempre mi situación está conectada a la política. Ahora, doctor, ¿qué procede? Digamos que el próximo viernes a usted le notifican la sentencia, esa sentencia es favorable para sus intereses. ¿Qué procede al interior de la judicatura? Porque, ojo, todo cambio de cabeza de un organismo siempre es un maremoto, un tsunami. ¿Qué procede? A ver, la sentencia puede ser también puede ser favorable o no favorable. Claro. Es decir, me pueden reconocer mi acción, pueden. Que lo más importante aquí hay que aclarar, Omar y Jimmy, es que la Corte va a dictar sentencia de mérito. No va a haber una sentencia de reenvío. Es decir, ¿qué significa la sentencia de reenvío? Era decir que las sentencias violaron mi derecho y volver a los jueces para que dicten una nueva sentencia. Lo que va a hacer la Corte va a decir, no, ya no es un reenvío, yo voy a tomar la decisión, por eso dicta una sentencia de mérito. Eso es lo más importante, por eso es que la sentencia que viene es una sentencia que va a decir, ¿se violó, las sentencias violaron o no violaron los derechos de Álvaro Román Márquez? Entonces, en ese sentido, por eso es súper importante esta sentencia, porque además va a dar argumentos para solucionar todos los problemas jurídicos y constitucionales. Ahora, si la sentencia me dicta en contra, es decir, yo la voy a aceptar y significaría que yo tendría que tomar decisiones de asumir la vocalía o quedarme como suplente o renunciar. Es decir, esas son las tres posibilidades. Si es que dictaría la sentencia favorable, es decir, reconocería que yo, Álvaro Román, tengo que asumir la presidencia de la Corte del Consejo de la Judicatura, yo tengo que asumir y tendría que entrar a gobernar con los vocales que están en este momento siendo titulares. Gracias, doctor Álvaro. Gracias, doctor. Vocal del Consejo de la Judicatura, que presentó una acción en la Corte Constitucional porque reclama la presidencia de la Judicatura. Que tenga usted un buen día, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Jimmy. Gracias, Omar. Los agradezco a usted y a todos sus